Las antiguas leyendas, mitos y religiones de todo el mundo hablan de dioses y ángeles, no siempre en el sentido espiritual, sino de seres de carne y sangre que interactúan con la humanidad. Muchas de estas culturas antiguas tenían un gran conocimiento de matemáticas y astronomía, atribuyendo su conocimiento como ser colgado de los dioses. ¿A quién eran estos seres como dioses conocidos? Una de las civilizaciones más antiguas, los sumerios, como los Anunnaki. Exploramos misterios de los Anunnaki y buscamos respuestas ocultas en el episodio de Orígenes Secretos. Bienvenido. La civilización sumera, que surgió hace más de 6.000 años desde la Edad de Piedra, se acredita con más de 100 de los primeros avances de una sociedad moderna. Estos incluyen agricultura, ciencia, medicina, matemáticas, el rey, leyes, tribunales, jueces, escuelas y todos los aspectos desarrollados de la sociedad. Pero ¿cómo una civilización como esta se volvió tan avanzada de la nada? ¿Es posible que otra civilización extraterrestre más avanzada los haya sostenido? En los últimos tiempos, la teoría ha ganado popularidad, el sobre los antiguos astronautas y los seres llamados Anunnaki. ¿Quiénes son? ¿Realmente existen? Y si es así, ¿cuál es su propósito y la motivación para crear la humanidad? Se considera la civilización más antigua del mundo. La antigua civilización de Sumeria, en el sur de la Mesopotamia, surgió alrededor de 3000–4000 a.C. Dejaron atrás valiosas evidencias de su sociedad avanzada, incluida la montada en tabletas cuneiformes hechas de arcilla y piedra que inventaron usando un estilo de forma húmeda para impresionar símbolos en tabletas de arcilla húmeda. Su escritura permitió conservar información por mucho tiempo. Descifrar las tabletas fue difícil, pero en 1843, miles fueron encontradas en un palacio azerí, proporcionando evidencia de un antiguo reino. En una década, también se descubrieron las ruinas de la capital sumérica de su país. Aquí, los investigadores encontraron el cigarrillo de menos tabletas uniformes y tumbas adornadas en oro. Pero las tabletas cuneiformes revelan más que solo evidencia de una antigua civilización. Señalan descripciones de un grupo de seres divinos conocidos como los Anunnaki o la príncipe descendiente de Dios, que, según la creencia sumeriana, descendieron del cielo. La civilización sumeria creía en la jerarquía de dioses Anunnaki, siendo los dioses celestiales las deidades supremas. Estos seres poseían un inmenso conocimiento y poder más allá de la capacidad humana, y su origen sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Las tabletas sumerianas sugieren la posibilidad de origen extraterrestre para los Anunnaki, que jugaron un papel importante en el desarrollo de la civilización, de que eran responsables de la ingeniería genética de la raza humana, como se ve en esta lista de reyes sumerianos, que contiene nombres de reyes que vivieron durante cientos de años, lo que llevó a los investigadores a especular sobre la presencia de genes extraterrestres. La lista de reyes sumerios es uno de los textos antiguos más importantes. Describe un tiempo donde los dioses gobernaron miles de años después de que el rey descendió del cielo. El rey estaba en Eridu. En Eridu, Alolim se convirtió en rey. Gobernó durante 28.800 años. Un tiempo Jar gobernó durante 36.000 años. Gobernaron durante 64.800 años. Uno de los detalles más interesantes de la lista de reyes sumerios es que describe a 8 reyes que gobernaron sobre la tierra por un total de 200 años, desde que el rey original descendió del cielo hasta el diluvio, y luego otro rey volvió a descender del cielo después del diluvio. Los antiguos reyes del verano habrían vivido durante cientos o incluso miles de años, convirtiéndolos en nuestros antepasados extraterrestres. Algunos creen que esta pregunta se respondió hace más de 35 años.
En 1976, Zecharías Sitchin publicó el libro El día del segundo planeta, revelando su interpretación de las diosas Anunnaki. Sitchin creía que los dioses sumerios eran extraterrestres que aterrizaron en la Tierra hace más de 450.000 años, crearon a los humanos y jugaron un papel en su caída durante una gran inundación. ¿Pero por qué los Anunnaki visitaron la Tierra y crearon humanos? Según Sitchin, vinieron a extraer oro y crearon humanos para esta tarea. Esta teoría es controvertida, pero proporciona evidencia de que los Anunnaki fueron los creadores originales de la humanidad. Los Anunnaki afirman haber venido de sus planetas Nibiru y pueden viajar a través de puertas y agujeros de gusano. Zecharías Sitchin también afirmó que los sumerios aprendieron astrología de los Anunnaki, obteniendo un profundo entendimiento del sistema solar, incluyendo Venus, Saturno y Nibiru. Sitchin cree que Nibiru orbita el Sol cada 3.600 años terrestres y causa perturbaciones cuando pasa cerca de la Tierra. En 1983, el Washington Post informó de un cuerpo celestial tan grande como Júpiter, y la NASA tiene que reconocer la posibilidad de un gran planeta oculto debido a los efectos gravitacionales observados en nuestro sistema solar. Astrónomos modernos han detectado un 10º planeta más grande que Plutón. Algunos creen que los Anunnaki provenían de Nibiru y crearon un escudo en la Tierra usando oro para ayudar a curar su propio planeta. Entonces, ¿quién exactamente eran los Anunnaki? El término Anunnaki proviene de Anu, el dios principal del cielo, y Anunnaki simplemente significa los hijos de Anu, o también puede ser traducido como aquellos que vienen del cielo. Las tres figuras más destacadas en el panteón Anunnaki son Anu y sus dos hijos, hermanos Hau, y Lil y Anki. Anu era el dios supremo y gobernante de los Anunnaki, y se creía que residía en el cielo vigilando las acciones de otros dioses. Y Lil era el dios del aire y la tormenta. Él era el primogénito de Anu y su legítimo heredero, por lo que su papel en la tierra era ejecutar la voluntad de su padre. De cierta manera, era el principal gobernante del planeta. Anki era el segundo hijo de Anu. Él era el dios del conocimiento, la sabiduría y la creación. Anki era originalmente adorado como un dios de agua dulce y sirvió como deidad protectora de la ciudad de Eridu. Hoy en día, Eridu a menudo se considera uno de los asentamientos permanentes más antiguos de Mesopotamia e incluso del mundo. Los antiguos sumerios también creían que Kadadoes era la primera ciudad del mundo y documentaron esa creencia en la lista de reyes sumerios y la génesis de Kadadoes. En los tiempos actuales se han encontrado al menos 18 capas de asentamiento en el sitio, lo que hace probable que sea la primera ciudad y posiblemente los residentes sean de Príncipe Anki. Sin embargo, la influencia de Anki creció y se consideró una deidad poderosa sobre muchos otros aspectos de la vida, incluidos trucos, magia, creación y fertilidad. De hecho, fue Anki, junto con Nin-Horsak, el antiguo símbolo de la Madre Poderosa, quien ingeniería genética a los primeros humanos llamados abdominal. Lo hicieron mezclando su ADN con el del Homo erectus y como resultado crearon los Homo sapiens. Nos recuerda la frase bíblica de que Dios nos creó a su propia imagen. Inicialmente, los humanos no podían reproducirse y fueron creados en laboratorios como fuerza de trabajo para extraer oro. Al ver cómo sus creaciones, de cierta manera, sus propios hijos, son explotados, Genke decidió cuidarlos contra la voluntad de Lil. Genke le dio secretamente a los humanos el conocimiento de apareamiento y reproducción. No solo él les ha enseñado el conocimiento del universo. Algunas teorías sugirieron que uno de los lugares favoritos de Anki para renunciar era Atlantis. Entonces que al tratar de proteger a sus hijos, él, con la ayuda de arcturianos, estableció la civilización atlántica, un lugar aislado donde los humanos podían vivir libremente sin ser explotados por los Anunnaki. Pero esto enfureció a Enlil. Las tabletas sumerias describen una guerra entre los dos hermanos.
Se resale que la detonación de armas nucleares en los siglos XX y XX no fue la primera vez que la humanidad vio una destrucción tan terrible. Basándose en la obra de Zecharías Sitchin, el libro de la Génesis, tabletas de arcilla sumeriana y evidencia arqueológica como un antiguo esqueleto radiactivo, existe la posibilidad de un antiguo evento nuclear que destruyó la civilización sumeriana como resultado de la lucha de poder de los dioses. Como creador, el dios Anunnaki Anki tenía una relación paternal con los humanos, pero Enlil, que actuaba como el comandante de la Tierra, estaba enojado con Anki por mezclar la línea sanguínea Anunnaki. Este cambio impuso un apagón no solo de la naturaleza humana misma de los dioses Anunnaki, sino también del antiguo pasado de la humanidad en la Tierra. Hay una teoría que sugiere que dos de los ataques de Enlil contra el clan Anki y la humanidad se describen en las historias del diluvio y la Torre de Babel. Su último intento después de la reunión de los dioses en la devoción de Sí fue el bombardeo nuclear de 5 ciudades del avión Jordano, incluyendo Sodoma y Gomorra, que resultó en la destrucción de la civilización sumeria y la propia civilización de los Anunnaki en la Tierra, incluido su puerto espacial al Sol. Los periódicos de terrorismo dicen que después de la guerra, Anki fue exiliado del planeta. Sin embargo, sigue enseñando conocimiento espiritual a la humanidad y ayudando a desarrollarse. Los Anunnaki fueron conocidos en Babilonia como Sire, un término que significa dragones o grandes serpientes, y Anki se asoció con la hermandad de la serpiente, a menudo representado por 2 serpientes enrolladas en un caduceo, un símbolo multisignificativo en la antigüedad. Algunos estudiosos han sugerido que el símbolo representa la naturaleza reptiliana de los Anunnaki y su presunta conexión con una raza extraterrestre reptiliana, mientras que otros han vinculado a la serpiente enrollada como símbolo de Kundalini, del conocimiento espiritual y la sabiduría. Curiosamente, el caduceo es también la vara mágica que llevaba Hermes, el dios egipcio de la sabiduría, no solo relacionándose con caduceo de Anki. Además, Hermes se representa con un cono de pino en la parte superior de la vara, simbolizando la conciencia del Kundalini, a menudo cuando el caduceo tiene alas, sugiriendo que en la meditación profunda podemos acceder a todo el conocimiento y herramientas de sanación. Otro objeto animático visto en el arte sumeriano es la pulsera que usan la mayoría de los principales dioses Anunnaki. El significado de estos símbolos no es claro, pero algunos creen que no fueron representados al azar y deben tener un significado simbólico más profundo. Nos recuerdan un poco a los relojes, pero el objeto más intrigante que los Anunnaki tienen es un cono de pino que siempre apunta a algo. ¿Sabemos algo sobre los conos de pino en la antigua Mesopotamia? ¿Qué se creía que representaban o simbolizaban en la antigüedad? Desde una perspectiva esotérica, el cono de pino puede verse como un símbolo de iluminación espiritual y despertar. El cono de pino es un símbolo antiguo utilizado en muchas culturas y religiones, incluidas las culturas sumeria, egipcia y griega. El cono de pino a veces se usa como una ofrenda sagrada o símbolo divino. En el antiguo Egipto, el bastón de Osiris, el dios de la vida más allá, se representaba con un cono de pino en la parte superior. En el hinduismo, el cono de pino a veces se asocia con el señor Shiva, el dios de la destrucción y transformación. Las cosas del Papa, también conocidas como farula del Papa, presentan un cono de pino como elemento decorativo. En la Plaza del Vaticano hay una escultura de bronce de un cono de pino que es conocida como la más grande del mundo. Se encuentra en el patio del cono de pino y se considera un símbolo significativo de la importancia espiritual e histórica del Vaticano. ¿Por qué? En algunas tradiciones esotéricas, el cono de pino también se ve como un símbolo de regeneración y renacimiento. Esto se debe a que el cono de pino contiene semillas que se pueden usar para crear nuevos árboles, simbolizando el ciclo de vida, muerte y renacimiento. El pino cunífero es uno de los géneros de plantas más antiguos del planeta, que ha existido mucho antes que todas las especies de plantas con flores combinadas.
El cono de pino, el precursor de la evolución de las flores, tiene una espina que columna una secuencia de Fibonacci perfecta similar a la geometría sagrada de una rosa o un girasol. En la mayoría de las culturas antiguas, el cono está asociado con la glándula pineal, probablemente debido a la forma del cono de la columna pineal, la glándula pineal, que se llama por la forma del cono de pino en el centro geométrico de nuestro cerebro y está estrechamente relacionada con nuestra percepción de la luz. La glándula pineal produce melatonina que regula el sueño y el ritmo circadiano. Recibe más flujo de sangre que otros órganos, exceptuando riñones, y está aislada del sistema de barrera hematoencefálica. También se asocia con experiencias espirituales y místicas y se llama el tercer ojo o semilla del alma en algunas tradiciones. Se dice que es la puerta de entrada a un estado más alto de conciencia y experiencia espiritual. El farmacólogo psicopático Rick Strassman cree que el tercer ojo es la fuente de DMT psicodélico en nuestro cuerpo. Strassman ha supuesto que grandes cantidades de DMT se liberan en nuestro cuerpo durante el aumento de los estados de conciencia espiritual, como el nacimiento, la muerte y la experiencia de la muerte cercana, o tal vez durante el despertar de nuestros kundalini en un momento de iluminación. DMT sintetizado o plantas que contienen DMT a menudo se usan como psicodélicos recreativos o en ceremonias chamánicas como la ceremonia ayahuasca originaria de América del Sur. Los usuarios de DMT a menudo informan experiencias intensas de despertar espiritual, contacto con entidades de origen sobrenatural o espiritual y expansión o compresión del tiempo. Lo interesante es que en los informes de 1000 usuarios que experimentan ayahuasca, la serpiente se documenta como el prototipo más común y sus visiones espirituales. El cono de pino es un símbolo especial debido al patrón espiral que contiene la proporción dorada o proporción divina. La proporción dorada es una relación matemática en la naturaleza asociada con la belleza, la armonía y el equilibrio. En el cono de pino, el patrón espiral se forma por espirales que se curvan en direcciones opuestas, siguiendo estrechamente la proporción dorada. La proporción dorada es parte de la geometría sagrada, considerada una forma de revelar el plan de la creación, explorando principios fundamentales en los patrones del universo. La presencia del cono de pino que los Anunnaki sostenían simboliza el conocimiento sagrado, el plan del universo, y lleva un mensaje de despertar espiritual, logrando la iluminación mediante la activación de la glándula pineal. Esto sugiere que los Anunnaki no solo crearon a los humanos como esclavos, sino que también influyeron en la evolución de la conciencia humana, ayudando a cultivar su potencial espiritual mediante sus genes con el del Carmelo erectus, y codificando en nuestro ADN el conocimiento sagrado del universo y de la fuente de todo. Este conocimiento persiste en nuestro ADN y aún podemos recordarlo y activarlo. Otros rasgos intrigantes de los Anunnaki incluyen la misteriosa bolsa representada en arte antiguo que algunos creen contenía la agua de la vida, usada en experimentos genéticos de los Anunnaki con humanos y animales. ¿O qué pasa si llevaban las semillas dentro de ellos? Las bolsas sostenidas por los Anunnaki de la antigua Mesopotamia podrían haber simbolizado varias cosas. Una interpretación es que las bolsas representaban a los Anunnaki como guardianes del conocimiento. En esta interpretación, las bolsas se consideran contenedores de conocimientos avanzados, representando el papel protector de los Anunnaki. En otros lugares, la imagen del bolso muestra una sorprendente similitud en dos relieves de piedra,
uno hecho por el antiguo Irak aseriano entre 859 a.C. y el otro hecho por el antiguo Olmeco de la antigua Mesoamérica entre 12.400 a.C. En ambas imágenes, un hombre como una figura lleva el bolso en la mano como si fuera una canasta o borse. Cuando se usa en el arte asirio, se dice que la bolsa tiene un polvo mágico, probablemente simbolizando la fertilización de la tierra por los Anunnaki. Después de todo, se creía que eran los creadores de nuestro planeta. Hoy en día, los Anunnaki a menudo se representan como el Dios creador del Antiguo Testamento. Pero ¿podría haber evidencia de la existencia de los Anunnaki en textos antiguos como la Biblia y los descubrimientos arqueológicos? ¿Y cómo lo sabremos con certeza? Hay varias menciones de encuentros extraterrestres en la Biblia, incluida la descripción de vehículos como nubes, pilares y viviendas, y referencias a los UFO como hornos voladores y arbustos ardientes. El Génesis menciona que los hijos de Dios tuvieron descendencia con mujeres humanas, resultando en híbridos conocidos como Nefilim. Se describen como poseen una capa o ropa que les da poder, similar a la dosis de Anunnaki de Sumeria. Textos antiguos descifrados por Zacarías Sitchin indicaban que los Anunnaki poseían el jardín del Edén. Así que resulta que la serpiente era miembro de los Anunnaki, no solo una criatura bíblica. Se especula que es realmente el propio Enki quien se transformó en una serpiente para dar el conocimiento del apareamiento a sus hijos, Adamo, y parece lógico porque Enki siempre ha estado asociado con el símbolo de la serpiente. El libro de Ezequiel también describe posibles encuentros extraterrestres. Ezequiel es un profeta importante en el Antiguo Testamento de la Biblia. Él era un sacerdote que vivió en exilio en la ciudad de Babilonia. Según la Biblia, Ezequiel fue elegido por Dios para recibir visiones y mensajes, y luego envió a la gente de Israel para guiarlos y advertirlos del juicio venido. Las profecías de Ezequiel están registradas en el libro de Ezequiel, uno de los libros de la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano. Según el libro de Ezequiel, él tiene una visión de estar con alas que se movieron y emiten un tremendo ruido en la rueda que se movió sin hacer un movimiento de dirección. Al principio, Ezequiel pensó que lo que vio era Dios y cayó en el suelo para orar. Sin embargo, luego se dio cuenta de que no era Dios y describió lo que vio. Estas descripciones son sorprendentemente similares a los modernos avistamientos de UFOs. Investigadores han especulado que los seres con alas podrían representar naves espaciales extraterrestres con sistemas de propulsión avanzados. Es curioso que el texto hebreo original de física no menciona la palabra Dios, sino que se refiere al esplendor del más alto. En el libro de Ezequiel, la espléndida más alta llega a la segunda vez, lo que es igual a sentir la gravedad y le da un dispositivo de medición para medir el edificio. Entonces, ¿puede la descripción de Ezequiel interpretarse como evidencia de contacto con seres extraterrestres en la antigüedad? ¿Y si fueran lo mismo que los Anunnaki? Hasta ahora, es un hecho que existe una creencia generalizada sobre los Anunnaki como entidades alienígenas en la historia humana. ¿Hay alguna prueba para responder? Esto se remonta a 20 años atrás. La ubicación es Irak. Durante la operación Iraq Freedom, tropas estadounidenses fueron desplegadas para mantener el orden en Bagdad. Los saqueadores aprovecharon el caos y destruyeron numerosos artefactos antiguos como instrumentos musicales y tabletas cuneiformes. Se cree que las tabletas robadas de museos iraquíes en el caos de la guerra de 2003 contenían información crucial sobre los Anunnaki y su conexión con extraterrestres. The coordinated and organized nature of the theft, with individuals using earpieces to gain access to double-locked doors and stow various items, suggests that this was not a random act of war. Así que la pregunta es,
¿Fue este un intento deliberado de ocultar el conocimiento prohibido del pasado? ¿Y si los textos robados contienen información significativa que respalda la teoría de una conexión Anunnaki y la participación de seres extraterrestres en la forma de la historia humana? Millones de personas en todo el mundo están fascinadas con la posibilidad de que extraterrestres jugaran un papel crucial en la historia humana. El robo de este artefacto inestimable del Museo Nacional de Bagdad subraya la importancia de estudiar el pasado para entender nuestros orígenes y la posible participación de extraterrestres en nuestro destino. Y si pensamos en eso, imagina cuántos relatos históricos han sido remodelados y reescritos para que la historia real permanezca oculta, y lo que sabemos hoy es solo una pequeña parte de la verdad. La falsificación de la historia ha hecho más para obstaculizar el desarrollo humano que cualquier otra cosa que la humanidad conoce. ¿Cómo cambiaría nuestra visión de la historia si confirmamos el papel de los Anunnaki en la civilización humana? Si es así, ¿cómo afectaría eso nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo? No solo el hecho de que no estamos solos, sino también que llevamos un conocimiento divino sagrado dentro de nuestro ADN. Nos inclinamos ante ti y te agradeceremos por ver otro episodio de Origen Secreto. Mantén tus mentes abiertas y hasta que nos reunimos de nuevo.